El último concepto final, por ejemplo, es que es las medidas de posición. Entonces, las medidas de posición, lo esencial es que ellas tienen que separar grupos. ¿Ya? ¿De quién? De los datos. Y las medidas de posición siempre es la forma de encontrarlo matemáticamente, la expresión, constará de tener, por ejemplo, la mediana, porque siempre sirve como referencia la mediana, eh, cuartil, quintil, decil, percentil. Entonces siempre tenemos una mediana, dos grupos, los cuartiles serían tres cuartiles, cuatro grupos, los quintiles serían cuatro quintiles, cinco grupos, los deciles, nueve, 10 grupos, los percentiles, 99, 100 grupos. ¿Cómo encuentro cualquiera de ellos? Cualquiera de ellos. Ya. Vamos a llamarle, acá tenemos cuántos de ellos son, y acá la cantidad de grupos. Entonces, lo que hacemos para encontrar cualquier medida de posición, cualquiera de ellas, es n más 1 siempre, n más 1, ¿sabes qué? Le voy a poner otro nombre acá, si no, o sea, eh, voy a llamar R. R. En vez de N, R. O I. ¿Ya? Cada uno de ellos va a ser I. Entonces, ustedes dividen, algo pasó. Ya. Dividen por el total de grupos. Ya. Multiplican por el R que están buscando, el primero, el segundo, el tercero, el que corresponda, y el I, buscamos ese dato. Con la mediana no hay problema porque siempre es solamente un 1 y se divide por 2. Con los cuartiles puede tomar el 1, el 2 o el 3 y se divide por 4. Ahora, lo importante acá es que son grupos que establecen porcentajes, no directamente porcentajes. La mediana separa el 50% inferior del 50% superior, los cuartiles se separan en grupos de 25%, los quintiles en grupos de 20%, los deciles en grupos de 10%, cada uno, los grupos son de 10%, y los percentiles son grupos de 1%. ¿Ya? Entonces, lo que le estamos pidiendo, concretamente, es que cada uno de estos datos, o promedio de datos, si es que da decimal, debe permitir separar en estos grupos. Entonces, lo importante de toda esta relación que tenemos aquí es el porcentaje. El porcentaje establece cada uno de ellos. Ya, veamos por lo menos cómo se definirían. Entonces, el concepto, digamos el concepto. El percentil, ya, 67 es mayor o igual
al 67% de los datos. El percentil 67 es un dato, no necesariamente, pero sí debe ser mayor o igual al 67% de los datos. Eso implica, necesariamente, por otro lado, que debe ser menor o igual al restante porcentaje de datos, que sería el 33%. Entonces, ¿por qué tenemos que incluir? Sería más fácil decir las cosas de una manera que fuera solamente mayor. Y solamente mayor. Es mayor que el 67% de los datos y es menor que el 33%. Pero resulta de que no todas las muestras son heterogéneas. Entonces se puede dar la posibilidad de que se repitan muchos valores. Entonces, supongamos que todos los valores, ya, el caso extremo, todos son iguales. Entonces la mediana separa el 50% del otro 50%, aunque sea el mismo valor, aunque sea igual a esos valores. Entonces, para evitar la posibilidad de excepcionalidad, la media es el percentil 67 es mayor o igual al 67% de los datos, o menor que el 73% de los datos. Ya, hasta ahí, ¿cómo van? A ver, sumen, le da 100. A ver, la mediana, siempre tomen como referencia, la mediana es mayor al 50% y menor al 50% porque está en la mitad. ¿Perfecto? Mayor al 50%. ¿La mediana qué hace? Está al medio. Separa el 50% inferior del 50% superior. La mediana es un dato, no necesariamente es un dato. ¿Dónde es fácil, por ejemplo, tener una situación, por ejemplo, para que entendamos bien el concepto, siempre vale la pena trabajar con la mediana? Tenemos el 1, el 4, el 6 y el 8. Ya. ¿Cuánto vale la mediana? Sinceramente, la mediana debe ser 5. Es un dato, no. ¿Cumple con ser mayor al 50% de los datos? Sí. ¿Y cumple con ser menor al 50% de los datos? Sí. Perfecto. ¿Todo claro? Ya. Veamos otra muestra. 1, 1, 1, 2, 2. La mediana. 2. Perfecto. Siempre partan con el concepto de mediana. Es más claro para poder ya comprenderlo claramente, para poder manejarlo. 2. ¿Es mayor al 50%? No. ¿Es mayor o igual al 50%? Sí. ¿Es menor al 50%? No. ¿Es menor o igual al 50%? Sí. Ahí sí.
Se fijan que las muestras homogéneas, donde muchos datos se repiten, hacen que la afirmación que sea exclusivamente mayor o exclusivamente menor no tenga validez. Entonces hay que incluir el igual ante esa posibilidad. Generalmente, de los datos. A ver, Cristóbal, ¿cuántos datos tengo aquí? ¿Cuántos datos tengo? 5 datos. ¿Cuál es el 50% de los datos? Dos y medio. Extraño, ¿cierto? Ya, entonces, ¿es mayor que el 50% de los datos? No. Es mayor, pero también es igual. ¿Ya? Es mayor que una parte, pero es igual a la otra parte, a un pedacito de que es el mismo dato. Mira, mira. Piénselo con calma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es para que la afirmación no sea falsa. Yo no puedo decir que en este caso la mediana es mayor que el 50% de los datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si todos los datos son iguales? Si tengo un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1, ¿cuál es la mediana? ¿Es mayor que el 50%? No. ¿Es igual al 50%? Sí. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, el concepto se pone complejo de analizar cuando tenemos muestras homogéneas. Por eso tenemos que incluir el igual ante esa posibilidad. La expresión, ¿cómo sería para calcularla? Ustedes toman n más 1, todos los datos, lo dividen por el total de grupos, ¿ya? Lo multiplican por la medida de posición que están buscando, la primera, la segunda, la 99, y buscan ese dato, porque esto es una posición. ¿Dónde el concepto se pone complicado? Cuando tienen pocos datos. Bien, veamos por ejemplo los cuartiles. Para nada más que empezar con los cuartiles. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos datos es el 25%? Entonces, fíjense, más allá de la fórmula, fíjense que deberíamos separar. Lo que estamos pidiendo que hagan es que separe aquí, aquí y ahí, ¿o no? Y todo funcionaría perfecto. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué valor separa acá 2,5?
Eso tendría que darme 2,5. Acá tendría que darme 4,5. Y acá 6,5. ¿Estás de acuerdo? Eso tendría que darme. Calma, Cristóbal. Procese la información primero. Y estos serían, ¿qué cosa? El cuartil 1, se emplea Q1, Q2, Q3. Eso tendría que darnos. Y todo calzaría sin problema. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué le pedimos al concepto? Lo que le pedimos al concepto no es la fórmula, es el concepto, es esto. Lo importante de las medidas de posición es esto. Eso es lo importante. Entonces, veamos si calza la fórmula que tenemos. Vamos a buscar cuántos datos tengo. 8 más 1, 9. ¿Por cuántos grupos divido? Por 4. ¿Qué vamos a hacer? Buscar acá el primero, el segundo, el tercero de esto. Una lata. No lo sé. ¿Cuánto nos da esto? 2,25. ¿Existe el dato 2,25? No. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el dato 3 y el dato segundo. Tengo el segundo, tengo el tercero. Perfecto. Los promedios. ¿Cuánto me da? El promedio, los sumo y los divido por 2. Me da exactamente el promedio entre 2 y 3. Lo que significa que eso es 2,5. El primer cuartil, según esta expresión, es 2,5. Exactamente lo que le pedimos que haga. Ya, ahora, preguntas. Matemáticamente, la expresión es más difícil de calcular que conceptualmente. Conceptualmente lo que le pedimos, ¿no? ¿Y qué? La mediana es un dato. A ver. Sí, si hay menos de 4 datos se va a empezar a repetir. Y lo puede hacer, pero no tiene sentido. ¿Ya? La estadística es el manejo de gran número de datos. Ya, cambiemos la muestra. Perfecto. Vamos a guardar esto. Vamos a borrar. Ponemos una muestra, ya, para que no tengan problema, miren. Los valores de el calzado. Entonces empezamos. 35 son 1. 57. 36 son 3. 37 son 4. 38 son 2. 39 eran, supongamos, 2 más. 40 es 1. 42 es 41. Vamos a hacer hasta 41 es 3 y 42 es 4. ¿Ya? ¿Qué es esto? El dato. ¿Qué es esto? La frecuencia. ¿Qué calculamos? La frecuencia acumulada. Valores.
chicos, valores. Partimos. 1, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 20. ¿Listo? Ya. Calzó, anduvo bien, son 20 datos. Bonito que sean 20 datos porque es fácil calcular los porcentajes. Lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, F relativo, es el porcentaje con respecto al total. Y el F acumulado relativo es lo mismo, pero el acumulado respecto al total. Entonces, con 20 es fácil calcular el porcentaje porque basta multiplicarlo por 5. Entonces acá serán 5% y acá será 5%. ¿Bien? Ya, vamos al acumulado mejor. ¿Les parece? Ya, calculamos el acumulado. Porque basta multiplicarlo por 5. Sería 20%, ¿sí? Por 5, 40%. Acá, ¿cuánto sería? 50%. Acá por 5 sería 60%. Por 5 sería 65%. Y acá 16 por 5, 80%. Y acá tendríamos el 100%. ¿Todo bien hasta acá? Ya. ¿Pueden identificarme según porcentaje en las relaciones? Según porcentaje. Olvídense de la fórmula. Después la calcula si quieren. ¿Pueden identificar? Ya, yo les digo, ustedes me dicen, yo les voy a preguntar, ustedes me dicen el porcentaje, ¿ok? ¿Están despiertos o están durmiendo? Las dos cosas. Ya. Entonces, tercer cuartil. No, el porcentaje Cristóbal. Después buscamos el dato, ¿ok? Primer porcentaje. 75, tiene que ser mayor al 75% de los datos, ¿cierto? Eso es lo que le digo. Tiene que ser mayor o igual al 75% de los datos. Entonces, simbolizamos. Cuartil 3. ¿Qué debe hacer? Separar el 75% inferior del 25% superior. Eso es lo que debe hacer, ¿o no? Entonces, 41 es mayor que el 75%, sí. ¿Es menor que el 25%? No, pero es menor o igual al 25%. Por lo tanto, el cuartil 3 es 41. Pero, profe, yo quiero usar la fórmula. Usen la fórmula si quieren. Se van a complicar más. Porque en el fondo, para el cuartil 3, tienen que multiplicar 3, 20 más 1, y eso dividirlo por 4. Entonces, ese número es 21 multiplicado por 0.75. Ya. 21 por 3 dividido por 4. 21 por 3 es 63. Dividido por 4 es 1, 5,25. Ya me demoré un montón.
Esto es, entonces estamos buscando el dato 5,25. Es re feo. Entonces, el cuartil 3, tercero, ya, cuartil tercero, ya, corresponderá al dato, que está en la posición 15,25. ¿Qué hago para eso? Busco el dato que está en la posición 15 y el dato que está en la posición 16. ¿Bien? ¿Cuál es el dato que está en la posición 15? 41. ¿Cuál es el dato que está en la posición 16? 41. ¿Cuánto me da el promedio de estos dos? 41. ¿Cuál de los dos procedimientos fue más rápido? ¿Es lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque es el concepto lo que la expresión matemática debe dar cuenta. Es como cuando ustedes calculan un promedio. ¿Qué tiene el cálculo del promedio? Ustedes suman los datos y los dividen por el total de datos. Ya, perfecto. Pero realmente el concepto del promedio no. A ver. No sale, Dani, no sale de la frecuencia. El 41 surge el dato que está en la posición. Tienen problemas con la mediana. No confundan dato con posición. No estoy buscando el dato que vale 15. Estoy buscando el dato que está en la posición 15. Y yo lo veo acá, en la frecuencia acumulada. El 41 lo encuentro a través de la frecuencia acumulada. No, Sebastián, no. A ver, si entendimos bien el concepto. ¿Bien? ¿Se acuerda de qué pasaba cuando tenía... Si entendimos bien el concepto, no tiene problema. Si tenía, por ejemplo, tengo el 4, el 4, el 4, el 4 y el 4. Primer cuartil, 4. Segundo cuartil, 4. Tercer cuartil, 4. ¿Tengo que empezar a usar fórmula ahí? No, en absoluto. ¿Hay algún caso? Si en algún momento tiene dudas, Sebastián, de que se ha entendido bien las cosas, utiliza la expresión. Como por ejemplo, a ver, Cristóbal, ¿qué se está complicando la vida? Cuénteme. Ya, mire, no hay ningún problema, porque el concepto es el que deben dar cuenta. Las medidas de posición siempre tengan presente la mediana. La mediana es un dato. No siempre. A veces sí, pero lo que debe cumplir es estar en la mitad. Separar el 50% superior del 50% inferior. Eso es la mediana. El resto de las medidas de posición deben hacer lo mismo. En vez de separar 50 y 50, separan 25, 75, 50 y 50, 75 y 25. Tomemos un dato, ya, empecemos a ver esto. Resulta de que este cálculo numérico,
es mucho más lento. Es como cuando ustedes calculan el promedio de una serie de datos parecidos. Miren, les voy a mostrar una guía y ahí se dan cuenta inmediatamente de que es una lata ponerse a calcular las cosas. Y por si acaso, si no lo entienden, se van a demorar mucho en calcular una medida de posición. Supongamos que estoy buscando el decil octavo. Se escribe de esta manera. Estamos buscando el decil octavo. 80%, ¿cierto? Aquí llega hasta el 80%. ¿Sí? ¿Cuánto es el que es mayor al 80%? Seguro que es mayor al 80%. Si estoy exactamente acá en el 80%, acá tengo el 80% de los datos, hasta ahí tengo el 80%, y yo necesito separar el 80% inferior del 80% superior. ¿Cuánto debería ser? 41,5, Cristóbal, exactamente, 41,5. Eso es conceptualmente lo que debiera ser. 41,5. ¿Para qué? Para estar seguro que es mayor que el 80% de los datos y menor que el otro 20%. No hay inconveniente, no hay problema. Es mayor, debe ser mayor. Calculemos. ¿Se fijan que fue muy fácil encontrarlo? ¿Por qué? Porque como acá tengo el 80% inferior y acá el otro 20% superior, si pongo el promedio de esos dos, el promedio del dato que está en la posición 16 y el dato que está en la posición 17, me aseguro sin duda que separa el 80% inferior del 20% superior. Es que no tienen orden ahí. Tendrías que trabajar con el módulo. Entonces, ahora, ¿te refieres a un número imaginario? ¿En el conjunto de número imaginario? Los números imaginarios no tienen relación de orden. Ya, perfecto. O un número que no existiera. Es distinto. ¿Ya? Entonces, el cálculo de este valor, que sabemos ya que tiene que darme 41,5, no tiene relación de orden. ¿Ya? Si esto me tiene que dar 41,5, veamos la fórmula. Ya, a ver si la fórmula funciona. ¿Listo? El decil octavo, ¿qué debo hacer? Buscar el dato, ¿cuántos datos son? El 21 dividido por 10 multiplicado por 8. ¿Cierto? Lo cual es 2,1 por 8. Entonces tenemos que buscar el dato 2,1 por 8. El dato 2,1 por 8 es 16,8. No existe el dato 16,8. Por lo tanto, busco el dato 17 y 16. ¿Cuál es el dato 16? El dato 16, 41. El dato 17 está acá, en el otro grupo. ¿Cuánto da? 42.
¿Qué hago con estos dos datos? Los sumo y los divido por 2. Los promedios. ¿Cuánto me dio? 41,5. Chicos, ¿qué es más claro? ¿El primer procedimiento o el segundo? ¿Se fijan? Es el concepto lo que hay que manejar. Y cuando tienen dudas, ¿qué hacen? Calculan. Pero se van a demorar. Por eso tienen que entender el concepto, y la parte importante del concepto es esto. Ya. Dudas. Chicos, es importante esto porque se suelen equivocar. Dudas. No confundan el dato 16 con el dato que está en la posición 16. ¿Ya? Ok, Aisenur, lo hacemos. ¿Listo? ¿Me los dictas? ¿Los tienes a mano? ¿Los tienes por ahí? Los datos. Los datos reales. Trabajemos con datos reales para que podamos ver. Allá, ok. Ya, pero si el dato le da decimal, tiene que promediar. Nicolás, ¿para qué? Por ejemplo acá, con la tabla, ¿cuánto va en la mediana? No, después me pregunta, ¿cuánto va en la mediana? No hay mediana con datos cualitativos. No, Nicolás. No es 38. 38,5, eso sí. Es que no es. Si quiere emplear las expresiones, ok, yo no uso las expresiones, yo uso el concepto. Ahí está el 50%. ¿Cuánto es lo que es necesario para separar esto en el 50 inferior y 50 superior? La mitad, 38,5. Si usted quiere, 21 dividido por 2, el dato que está en la posición 10,5. Como no hay dato en 10,5, tomo el dato de la posición 10 y el de la posición 11 y los promedios. Es como el edificio, Nicolás. La mitad de un edificio de 4 pisos. Ya. Yo creo que la segunda. No por la primera. Bueno, que te diga. Bueno.
Ya, vamos al concepto acá. ¿Lograron entenderlo bien, chicos? ¿O se confunden mucho todavía? Cristóbal. Rodrigo. El promedio. ¿Aló? El promedio. El promedio. Profe, ¿me escucha? El promedio de ellos. Pero, o sea, no que no existiera, o sea, no que hayan 0 de 39, sino que no existe el dato 39. ¿También? No, cuidado una cosa, no confunda dato con posición. Estoy cargando. ¿Ya? Dato con posición, no confunda eso. Ah, claro. Y el Sí. dato 39 tiene frecuencia 0, no va a afectar a la hora de buscar el que está en la posición correspondiente. No va a haber dato ahí. Entonces, si de 38 salta a 40, los promedios encuentro la mediana. La mediana va a ser 40. ¿Cumple con la definición? ¿Separa el 50% inferior del 50% superior? Sí. Perfecto. ¿Cómo van, chicos? ¿Han logrado comprenderlo? Ya. A ver, le pregunto al resto del curso. El concepto. Ya. Defínanme, ya, voy a ser malo, voy a ser muy malo con ustedes. Porque no tengo por qué ser, sí voy a ser malo. Ahora tienen que tener claro el concepto. Moda, media, mediana y medidas de posición. ¿Qué tienen que manejar con la medida de posición? El porcentaje. ¿Qué significa eso? Cuartil 75. No, perdón. Tercer cuartil. 75% inferior, 25 superior. Tengo que buscar el dato que hace eso. ¿Cómo lo encuentro? Con los porcentajes. Usemos tablas que estén, para que no las construyamos. ¿Están? Si estos conceptos son lo importante que lo vayan manejando, chicos, ¿ya? Y si tengo que quedarme en esto detenido un rato, voy a quedar detenido, sin problema. Porque me importa más allá de que conozcan fórmulas, que entiendan conceptos. O si no, se ponen muy lentos, se tornan ineficientes. Es que yo uso la fórmula. La diferencia de tiempo es importante. Pero siempre funciona el porcentaje, claro, porque es la definición. Y funciona con el promedio, obviamente. Y con la moda, obvio. Y con la mediana, también. ¿Hay alguna excepción? Bueno, a veces uno se confunde cuando hay muchos datos repetidos. Pero no es un problema que haya excepción, el problema es que uno se confunde. Ya, vamos a ver las cosas. Todo, si todo tiene, a ver, entendamos bien. A ver, chicos, entendamos esto. Espérenme un poquito que voy a buscar la guía del libro. El libro y una guía, ¿ya? ¿Ok? Chicos, no miren las preguntas, solamente en este orden calculen las cosas.
en este orden. ¿Listo? No estamos hablando de adivinar. Vamos a calcular si es necesario. Es un poquito que me da problema esto. Sí, siempre me hace eso. Es que depende de qué tan difícil sea. Veamos bien esto. Mira, siempre la fórmula va a ser más lenta, sin duda, porque uno puede aproximar porcentajes y los problemas no están hechos para que uno se demore media hora o 15 minutos. Los problemas están hechos de manera de que uno puede utilizar expresiones que sean más sencillas. Ya. En el 1, siempre calculen las cosas de esta manera. Miren. La moda. ¿Tienen imagen? Ya, todos los chicos despertaron. Vamos. Despierten. Todos al chat. Todos al chat. ¿Ya? Moda. Perfecto, listo. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ya. Rápido. Mediana. Rápido. Mediana. Rápido. Perfecto. Sigan. Ya. Ahora yo les digo... Ya, ¿cómo podemos encontrar la mediana rápido? Pero sí, real, aplicando el concepto. ¿Cómo es eso? El mayor, el menor. Ya, vamos ordenando y sigue eliminando. Menor, mayor. Menor, mayor, menor, mayor. Y me quedaron estos dos. El promedio de ellos, 57. Súper rápido. Eliminan los de arriba con los de abajo. Superior e inferior, superior e inferior, superior e inferior, hasta que se quedan con los del medio. ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Claro cómo encontrar la mediana rápidamente? ¿Sí? Ya. Chicos, ¿quedó claro? El promedio. El promedio. El promedio. Ya. Díganme una cosa, chicos. Si ustedes, uno parte con esta, es una iteración de estimaciones. Lo más razonable. Lo más razonable. Partimos con esto. La primero es, uno parte con la primera estimación. La primera estimación, la mediana. A eso se refiere Rodrigo, el ojo. Hay muchos datos abajo, muchos datos arriba. Perfecto. Entonces, la primera estimación, la hipótesis inicial, es la mediana. Luego, esta es la hipótesis, la mediana. Le falta uno. Falta uno. Igual, le faltan dos.
le sobra 1, le sobran 5, le faltan 2, igual, 56, le falta 1, me faltan 6, me sobran 6, las diferencias se anulan, por lo tanto el promedio es 57. Si usted tiene un 1, un 4 y un 7, ¿cuál es el promedio? Ya. Y uno los sumaron y los dividieron por 3. No, Nicolás, uno no hace eso. Uno le dice un 1, un 4 y un 7, y uno dice, debe ser un 4. A ver, al 7 le sobran 3, al 1 le faltan 3, el 7 se los convida al 1, y estamos de acuerdo. Eso es lo que está ahí haciendo Rodrigo. Las divides por el total, positivos y negativos. Aysenur. ¿Ya? Las sumas, las diferencias, lo divides por el total de datos. Lo divides por el total de datos, Aysenur. ¿Ya? Y se lo sumas a la primera hipótesis. Están durmiendo, chicos, hoy día. El 58 está 1 sobre. El 62, 5 sobre. Esa es la diferencia. Entonces, me sobran 6. Me faltan 6. La suma es 0. Si no te calza con la hipótesis, Nicolás, tomas la suma de las diferencias los divides por el total de datos y se los sumas a la hipótesis. Y es mucho más rápido que sumar los datos que están ahí y dividirlo por 10. Entonces, en orden para esto, la moda, la mediana, la media. Y esta es la hipótesis inicial. Y la hipótesis inicial, normalmente, la más apropiada para la hipótesis, es lo que llama Rodrigo el ojo, es la mediana. Esa suele ser la más apropiada. Eso es lo que le llama el ojo. Claro, pero si resulta de que uno se da cuenta inmediatamente de que hay muchos datos mayores y pocos datos menores, la hipótesis tiene que ser más alta. ¿Todo bien, chicos? ¿Funcionó? Es importante esto, porque cuando ustedes me preguntan, profe, soy muy lento, ¿qué puedo hacer?
Ahí estoy explicándoles lo que pueden hacer. Es que no lo entendí cuando lo explicó. Por eso les pregunto una y otra vez. ¿No entendieron? Es el concepto el que deben entender. Si entienden bien el concepto, toda la maquinaria matemática, todas las fórmulas deben dar cuenta del concepto. Sí, también, eso es cuando es fácil dividir, cuando las restas son fáciles. Cuando las restas son fáciles, Rodrigo, ahí es conveniente. A veces es mejor que la hipótesis sea un poco más alta para que las restas sean más sencillas. Claro, en este caso los números basten con el más pequeño y son todos positivos. La mediana, lo interesante es que generalmente los promedios, si los datos son reales, el promedio tiende a ser parecido a la mediana. Ahí lo haces con el menor y solamente diferencias positivas. Sí, Cristóbal. Cualquiera. Haces las diferencias, lo divides por el total de datos, se lo suma a la hipótesis. La idea, ¿por qué uno elige la mediana? Para que las diferencias sean menores y sea más fácil de hacer el cálculo. Para que haya varios ceros o números muy pequeños, en los cuales el error sea más difícil de obtener. Que uno no se equivoque con tanta facilidad. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Pueden calcular rápido moda, media y mediana ahora? Calcularla. ¿Se entendió? De nuevo, Daniel, si la diferencia no da 0, la divides por el total de datos y le sumas lo que hemos llamado la hipótesis. Lo que tengo acá, la suma de todas las diferencias, lo divides por el total de datos y se lo sumas a la hipótesis. Lo puedes hacer, como dice también Rodrigo, con el dato menor o con cualquier dato. Porque yo generalmente elijo la mediana, porque la mediana, generalmente, como está al medio, las diferencias positivas y negativas, algunas se cancelan entre ellos y hacen que sea más rápida la suma. Pero funciona siempre, sí, ¿de acuerdo? Siempre funciona. Pero hay veces en las cuales es más rápido calcular el promedio. ¿Listo? Ya. ¿Cómo van, chicos? ¿Bien? Ya. Entonces, si tenemos acá, voy a borrar eso, la moda, dato de mayor frecuencia, la mediana, dato que separa el 50% superior del 50% inferior. Bien, y el promedio, el dato que representa al grupo, tal que las diferencias hacia arriba y hacia abajo es 0. Ese es el concepto, no la fórmula. Ya, Cristóbal, complíquese la vida. Dígame. Mira, recuerda que en medidas cualitativos solo hay muda.
porque tú le podías sacar, solo es moda, porque tú no le puedes sacar el promedio a que a alguien le guste el Colo y a otra persona le guste la Chile. ¿Tiene sentido un promedio o una mediana? No, no tiene sentido. El concepto ahí no tiene cabida. El número de teléfono celular. ¿Tiene sentido sacar un promedio? No, no representa nada. El número de su casa. ¿Tiene sentido sacar un promedio entre los números de las casas? ¿Representa algo? ¿O es solo un número que representa la suma dividido por el total? El promedio representa eso. No, no tiene. ¿Una ciencia que estudia los promedios? Eso dependerá. ¿De acuerdo? Mi número de casa es 10-10. Y no tiene nada. Claro, la numerología, sí, eso sí. Ya, mi casa es 10-10. Y no tiene ninguna relación con la casa del vecino, que es. Bueno, hay un cierto orden, pero es en una calle hay un orden y en la otra calle no hay orden. El que está al lado, a un lado tiene un número que es menor. No, no siempre. No, Cristóbal, no siempre. Y si yo no vivo en la Alameda, entonces lo que tenemos es que son datos cualitativos. Saque el promedio entre las letras con que inician los nombres de ustedes. ¿Representa eso algo? No puedo saber un promedio. Una moda, nada más. ¿Listo? Ya. Chicos, ahora sigamos. No se me vayan por las ramas. Ahí están los datos, ¿cierto? Primer cuartil. Ya. Orden, entonces. Primer cuartil. Buscan, piensen en esto. Son 10 datos. Estoy buscando el segundo y el tercero. El 2,5, el 25%. El segundo y el tercero. Los miro. El segundo 55, el tercero 56, el promedio 55,5. Este es el orden. Primer cuartil, 25%, 10 datos. Dato que está en la posición 2,5, el segundo y el tercero. El 25%, estoy buscando el 25%, el que separa el 25%, pero acá hay grupos de 10%. Entonces, el segundo y el tercero me entregarán el 25%. Segundo, 55, tercero, 56. ¿Van bien? ¿O quieren ordenarlos, calcular la frecuencia acumulada, emplear n más 1 dividido por 4 multiplicado por 1 y buscar ese dato que vayan a llegar finalmente a que es 55,5 el dato? Muy bien, Isadora. Bien, apliquen de esta forma el concepto. Tercer cuartil.
tercer cuartil. Dos, 4, 6, 8, 10. 57, exactamente. Porque debo buscar el dato. Son 10 datos, ¿cierto? Tengo que buscar el dato 7,5. No hay dato 7,5. Posición 10, séptima como quinta. No existe eso. Entonces buscamos el dato de la posición 7 y el dato de la posición 8. Son 10 datos. No es el 62. El 62 es el décimo. 58 es el noveno. 57 y 57. Séptimo y octavo. 57 y 57. Promedio, 57. ¿Alguna duda? Chicos, chicas, ¿se entendió? No confundan dato con posición. ¿Cuándo es fácil confundirse? A ver, Nicanor Parra, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se produce el problema? Cuando confunden dato con posición, dato con moda. ¿Ya? Es como esto, miren. Esto está hecho con maldad. ¿Cuál es la moda? ...17, Sebastián. La moda es el dato de mayor frecuencia. Los datos son estos. Estos son los datos. Estas son el número de veces que aparece. ¿Está bien? ¿Sí? No confundan dato con frecuencia, que a veces los construyen de esa manera para que ustedes se confundan. Esto es el número, esto es la edad. Y esto es la cantidad de personas que tienen esa edad. Que son cosas distintas, aunque el número sea el mismo. El dato representa una variable. La frecuencia es el número de veces en que aparece esa variable. Pónganse a estudiar conceptos. Pareciera que sí, sí, pero nunca pasa de moda tener 17. ¿Ya? Chicos, a ver, jóvenes, estudien los conceptos, no calculen, estudien los conceptos. Población, muestra, variable, estúdienlos. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable cualitativa? Nominal, ordinal. ¿Ya? Una variable cuantitativa, discreta y continua. ¿Cuál es la diferenciación entre uno y el otro?
No, no lo voy a hacer. Ahora, y estudien después, posteriormente, cuál es el concepto asociado, moda, media y mediana, y cuál es el concepto asociado a las medidas de posición, no las fórmulas. Las fórmulas no sirven, son lentas, pero hay que saberlas también. Es como cuando se les pide ecuación de segundo grado, hay que saberlas también. ¿Ok? Ya. Sigamos viendo. Percentil, octavo decil. Sí, está muy claro. Octavo decil. Octavo. Debe superar al 80%. Debe superar al 80%. $62 es el décimo. 100%. 58, 90%. 57, 80%. No, acá, en el ejercicio 1. ¿Cuánto es el decil octavo? Decil octavo debe superar al 80%. El 57 es 80%. Y el que viene después, el 58 es 90. ¿Con cuánto más seguro superar el 80? 57,5. Como la mediana. Ya chicos, estudien los conceptos.